bienvenida a esta nueva ponencia. Hoy estamos con Bárbara Ready. Bárbara es médica veterinaria y se dedica a la etología clínica desde hace 11 años. Ha trabajado implementando pet stores con criterios de bienestar animal apropiados a cada especie y en el programa de adopción de Pedigree. Hace 10 años que trata a pacientes propios y referidos por problemas conductuales. Es socia, fundadora y directora veterinaria en Pet Spot, Centro Integral del Manejo Conductual, ubicado en Santiago de Chile. Y en su ponencia nos va a hablar del fenómeno ansioso en el paciente canino. Muy buenas, Bárbara. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Pues muy bien. Nada, expectante a escuchar todo lo que nos tienes que decir. Y nada, Súper pues... ansioso de empezar y yo También ansiosa de ansioso, empezar. eso es. Súper. Entonces te iba a decir, ahora te voy a habilitar para que puedas compartir tu pantalla y Ujú. nada, te dejo, ya te he habilitado, y entonces te dejo que empieces la presentación. Cuando quieras puedes ya compartir pantalla y nada, cuando acabes pues dejas de compartir y charlamos un poquito y nos despedimos. Vamos a por ello, Venga, perfecto. a lo que esta cosa funcione. Sí, de momento ya veo que estás compartiendo. Perfecto, ya estás. ¿Se ve bien? Se ve bien, se ve bien. Excelente. Entonces, déjame ver dónde nos vamos a poner a nosotros para que no me interrumpa la pantallita, que esto siempre a mí me distrae mucho, me cuesta Sí, hacer con la pantalla. incluso si Em, quieres la puedes quitar, minimizar si te va mejor, lo que tú prefieras, ¿eh? Tienes un icono arriba, pequeñito, Ahí está, que te sirve para minimizar. Vale. súper, excelente. Bueno, entonces, hoy día quería primero partir por darte las gracias, Manuel, por invitarme a este seminario. Estoy muy contenta de poder compartir una de las cosas de las que más me gusta hablar y del tipo de paciente que más me interesa tratar, que es el paciente ansioso. Entonces, hoy Perfecto. día vamos a intentar, en la medida de lo posible, tiempo mediante también, hablar un poquito más en profundidad del trastorno ansioso, de qué es lo que sabemos a la fecha, Ujú. de algunas estrategias terapéuticas un poquito menos convencionales o menos evidentes, entendiendo en el fondo por qué lo estamos haciendo. Perfecto. Entonces, tal cual como tú lo decías, bueno, yo soy médico veterinario, me dedico a la etología clínica hace 11 años, y mi camino naturalmente me llevó por todo lo que tiene que ver la etología desde muy temprano. Comencé trabajando como médico veterinaria general y luego me hice cargo del programa de opción de pedigrí acá en Chile, luego de lo cual comencé a hacer clases de etología clínica y de fundamentos de etología en la Universidad de las Américas. Luego colaboré en la implementación de un pet store, uno de los primeros que hubo acá en Santiago con criterios etológicos, que es Best for Pets, que existe hasta el día de hoy. Y luego me emancipé y formé mi propio centro de modificación conductual y adiestramiento, que se llama PetSpot. Tenemos un colegio para perros, tenemos también servicios de hotel, tenemos servicios de peluquería para perros con problemas de agresividad, etcétera, tratando de resolver un poco eso. Y adicionalmente soy embajadora para Chile de Kong Company. Muy bueno. Entonces, démosle. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a aprender, primero vamos a hablar de qué es lo que todos entendemos, entiéndase los especialistas y las familias, los tutores de nuestros pacientes, que entendemos por ansiedad y qué es la ansiedad, cómo la podemos definir. Vamos a hablar también de qué es lo que es el estrés y los mecanismos de respuesta frente a este tipo de situación. Vamos a hablar de un poquito, muy por encimita de la neuroanatomía y de la fisiología de la ansiedad. Vamos a identificar el estado ansioso, que a veces se puede confundir con otros trastornos, y vamos finalmente a hablar de un abordaje integrativo del paciente ansioso. Bien, es importante mencionar que necesitamos hablar de los trastornos ansiosos porque son responsables de una amplia gama de conductas problemáticas en las mascotas, y no son pocas las veces que desafortunadamente estos perros y gatos son abandonados o incluso eutanasiados. Por lo tanto, hoy en día, sobre todo considerando lo que está pasando con la cuarentena,
cuarentena, la pérdida de las habilidades sociales y de la estimulación sensorial de nuestros pacientes, estamos viendo, por lo menos acá en Chile está pasando mucho, que estamos viendo una explosión de casos de trastornos, de distintos tipos de trastornos ansiosos. Entonces es fundamental que este tema, a nivel de médicos veterinarios generales, adiestradores y por supuesto los etólogos clínicos, vayamos incrementando el volumen de conocimiento. Entonces, esto probablemente aquí todos se van a sentir bastante identificados. La ansiedad como concepto es súper vago. Y de hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando converso con mis clientes, la ansiedad puede ser sinónimo de un millón de cosas. Puede ser sinónimo de excitación. No, es que mi perro cuando se ve se pone súper ansioso. O de nerviosismo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que no está acostumbrado a estar con otros perros, entonces se pone muy ansioso cuando está con otros perros. O también lo consideran un sinónimo de miedo. O también dicen, no, es que fíjate que mi perrita no le gusta X estímulo y se pone muy ansiosa y puede llegar a morder. También hablan de, por ejemplo, necesito que salga a pasear más mi perrito porque si no se pone muy ansioso. Y también lo ocupan como un sinónimo de impaciencia, ¿ya? Adicionalmente, aquí puede ser sinónimo de muchas cosas, tampoco hay tanta claridad respecto de qué es desde el punto de vista del fenómeno, si es una emoción, si es un estado, si es una reacción frente a un estímulo o si es un tipo de personalidad. Entonces, el desafío más grande es justamente que las definiciones que existen en la literatura respecto a la ansiedad tampoco se han puesto de acuerdo de qué es o por dónde poder agarrar este concepto. Entonces existen algunas definiciones que hablan de una sensación difusa de malestar o angustia. Hay otras definiciones que hablan de un estado adaptativo que prepara para riesgos potenciales. Y hay otras definiciones que hablan de un sistema que es de alerta y que busca activar y mejorar el rendimiento frente a situaciones amenazantes para mejorar en el fondo el desempeño y evitar el riesgo, ya sea mediante neutralización o enfrentamiento, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya desde el minuto en que intentamos agarrar este concepto, se nos empieza a escapar de las manos. Ahora, para poder hablar del trastorno ansioso o de los trastornos ansiosos en nuestros animales, a mí me gusta ocupar una definición de la etóloga norteamericana Karen Overall, que habla de la anticipación aprensiva de un riesgo futuro o de una desgracia acompañado de un sentimiento de disforia, entendiendo esto como algo difícil de sobrellevar, ¿ya? Y que puede o no acompañarse de síntomas somáticos de tensión, como la vigilancia, el escaneo, la hiperactividad autonómica y el incremento de la actividad motora y de la atención. Entonces, en primer lugar, esta definición me gusta porque describe qué es lo que se vive o experimenta durante la ansiedad, y también porque habla justamente del concepto de anticipación. La anticipación tiene que ver con prever el futuro en base al pasado. Y este concepto es súper importante porque es de donde nosotros nos vamos a agarrar para poder generar un entorno propicio para resolver o al menos mitigar en parte las bases del trastorno ansioso en nuestros pacientes. Lo que sí es un hecho es que la ansiedad como sensación es una sensación de valencia negativa, ¿ya? Es una experiencia desagradable. La pregunta que viene es si la ansiedad es buena o mala, porque existen autores que hablan de la ansiedad ya desde un inicio como un fenómeno negativo, mal adaptativo. Y existen otros autores, por ejemplo, que hablan de una transición. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que si la ansiedad es buena o mala es que depende, ¿ya? La ansiedad puede o no ser beneficiosa. Entonces, a partir de la definición anterior, entendemos que el propósito de la ansiedad es prepararnos o preparar a nuestros perros para poder responder frente a una potencial amenaza, ¿ya? El asunto es que cuando esta ansiedad, esta expresión, ocurre fuera de contexto o está en un grado que sobrepasa por mucho lo que es necesario para poder lograr un objetivo claro, se la considera patológica. En el fondo, cuando deja de ser adaptativa, deja de ser funcional, ya la vamos a considerar como una ansiedad dentro del espectro de lo patológico. Entonces,
existen en nuestros perros, en nuestros pacientes animales, muchos trastornos ansiosos. Pero de alguna manera lo que predomina es que la respuesta no va a guardar relación ni en magnitud ni en duración con el estímulo que la provocó. Los ejemplos de esto son el trastorno ansioso generalizado, el trastorno de distrés por separación, el síndrome de estrés postraumático y las fobias. Y respecto a esto, quisiera hacer un disclaimer. En primer lugar, si bien estamos hablando de que la respuesta no guarda relación con el estímulo, en el caso del trastorno ansioso generalizado, lo que ocurre es que hay una exhibición consistente de hiperactividad, de hiperreactividad, de activación autonómica, de vigilancia, de actividad motora aumentada, pero en ausencia de un estímulo gatillante evidente, ¿ya? Estos son pacientes que están en un estado permanente de ansiedad frente a prácticamente todo, o al menos nosotros somos incapaces de identificar un estímulo en concreto, ¿ya? Y luego el otro disclaimer o la otra aclaración que quería hacer es que ansiedad y miedo, y fobias, por supuesto, van siempre como caminando de la mano, ¿ya? Y a veces es difícil, es como el huevo o la gallina. Lo importante de entender es que cuando existe un miedo, ¿sí? Hay un estímulo gatillante, evidente, que produce una respuesta evitativa, ¿sí? Pero lo que ocurre es que si ese estímulo se hace permanente en el tiempo o los mecanismos para resolver esa sensación o ese estímulo aversivo fallan, de alguna manera el individuo empieza a buscar información del entorno para anticipar la aparición de este estímulo aversivo. Y ahí es cuando la ansiedad, la fobia o los trastornos de temor se agarran de la manito y van junto con los trastornos ansiosos. Y ese es el motivo por el cual existe una alta comorbilidad de trastornos ansiosos con trastornos de temor, entiéndase, solo miedo o incluso fobia, sobre todo las fobias que son auditivas. Bien, entonces, ¿por qué ocurre la ansiedad? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer a lo largo de toda la ponencia. ¿Por qué ocurre? Bueno, ocurre por estos conceptos que vamos a pasarlo súper rápido, porque sé que al menos los que nos dedicamos al comportamiento los vemos muy a menudo, que tienen que ver con la homeostasis y los factores estresantes. La homeostasis tiene un montón de definiciones, un montón de explicaciones, pero vamos a agarrar simplemente de una para poder hacer un hilo conductor. Y vamos a decir que la homeostasis es la tendencia general de cualquier organismo para restablecer el equilibrio interno cada vez que se ve alterado, ¿ya? El estrés lo vamos a ver como un mecanismo activante o gatillante, disruptor de la homeostasis, y vamos a decir así, súper a grosso modo, que es una demanda o un desafío que amenaza la homeostasis. Y como resultado de este factor estresante vamos a tener una respuesta. Esas respuestas también existen múltiples explicaciones, pero simplemente vamos a decir que la respuesta frente al estrés es un conjunto de mecanismos que intentan, evidentemente, contrarrestar estos efectos del estrés. Entonces, algunas aclaraciones respecto del fenómeno del estrés. El estrés es una situación que va a demandar un cambio o un ajuste, ¿ya? Cuando el estrés se cronifica, el individuo, ese organismo pierde la capacidad de responder adaptativamente y el cerebro va a tener que recurrir a un mecanismo que se llama plasticidad adaptativa cerebral. Suena súper positivo, pero en realidad no es que este fenómeno, este proceso sea conveniente en todas las ocasiones, y ya vamos a ver en un ratito más por qué y cómo. A mí lo que más me interesa aclarar en esta ponencia o hablar es que el estrés como fenómeno no es siempre aversivo, ¿ya? Como que el estrés tiene una connotación súper negativa hoy en día, pero en primer lugar el estrés es lo que nos mantiene vivos, porque en el fondo es esa señal que activa los mecanismos compensatorios que nos llevan de vuelta al equilibrio. Nosotros no tenemos, cualquier ser vivo no tiene control absoluto del entorno, la temperatura puede cambiar, el acceso a alimento en el caso de los animales en vía silvestre puede no estar inmediatamente disponible, y por lo tanto estos mecanismos que se activan, que disparan alerta, nos ayudan a recuperar la homeostasis. Si no existiera el estrés, de alguna manera nos moriríamos, no nos enteraríamos nunca de que salimos de este disruptor.
Entonces, para poder hacer esta aclaración o poder sacar al estrés de esta connotación permanentemente negativa, como un estímulo aversivo, se suele hablar del eustrés, que es una intensidad, un elemento estresante o un estresor que tiene un nivel ideal de estimulación, ¿ya? Y vamos a hablar de distrés cuando el nivel de estimulación o la intensidad del estímulo es muy alta o muy baja. Y esto es súper, 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 súper importante, porque la ausencia o la disminución drástica en la estimulación o en el nivel de estímulo puede ser en sí mismo algo sumamente estresante. ¿Ya? Puede ser estresante a un nivel maladaptativo o deleterio para el paciente. Por eso que puse estas imágenes. Yo no sé cómo será en el resto de los países de las personas que nos están oyendo hoy día, pero acá en Chile se pusieron muy de moda los perros de pastoreo 2.0, en el fondo el Border Collie, el pastor australiano. Son perros muy orientados al trabajo, son perros que tienen un sistema nervioso muy dispuesto a percibir estímulos y a responder, a trabajar con un propósito, con un objetivo, a construir una idea mental y resolver y ejecutar. Estos perros, cuando están sentados en su casa como mascota y los sacan a pasear 2 veces al día, por mucho que los saquen a trotar o a correr 1 hora, de alguna manera están sometidos a un distrés por baja estimulación. En el fondo aquí no es que haya un estímulo activante, sino que todo lo contrario. Lo que ocurre es que este cerebro empieza como a girar en banda. Y he visto muchos pacientes en este tipo de raza que están viviendo trastornos ansiosos bastante severos. Sin ir más allá, a finales del año antepasado tuvimos que eutanasiar a un pastor australiano justamente por esto, porque desafortunadamente el trastorno ansioso desencadenó un trastorno de agresión que fue en el fondo atendido muy tarde, por lo tanto ya se había instrumentalizado, ya habían ocurrido un montón de fenómenos, y fue simplemente la dupla humana-animal era incompatible para lo que teníamos que hacer para poder resolver el problema y hubo que eutanasiar al paciente. Por lo tanto, no nos quedemos con la idea de que estrés es la aparición de estímulos que sobrepasan la capacidad del individuo de sobrellevar. Estrés también puede ser un nivel de estimulación muy baja y eso es muy importante hoy en día, que se están poniendo de moda razas como el pastor belga malinois y todas estas razas de pastoreo 2.0. Bien, ahora, algunos disclaimers respecto a lo que tiene que ver con la respuesta. Existen varios modelos o varias teorías respecto de la manera en que tiene un organismo vivo de responder frente a un fenómeno estresante. En general, en la teoría es probablemente la más antigua y la que de base sirve para explicar el fenómeno, es el síndrome general de adaptación, que habla de una respuesta inespecífica de un organismo en presencia de un factor estresante. Y este síndrome general de adaptación tiene 3 etapas. Una primera etapa, que es de alarma, que es la fase aguda, fisiológica, donde se activa el sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, con una masiva liberación de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Esto en el fondo pone al cuerpo en alerta de que algo está pasando. Luego viene la etapa de resistencia, donde en el fondo empieza ya a funcionar el mecanismo de respuesta frente al fenómeno estresante y se administran en el fondo los recursos para poder responder. Si esta resistencia dura un buen rato, el estresor en el fondo permanece, ya vamos a ver que se empieza a hacer una secreción importante de cortisol. Y luego la tercera etapa es la etapa de agotamiento o recuperación. En el fondo, si el estresor, el factor estresante se suspende, se suprime, el organismo se recupera. Pero si el factor estresante se perpetúa en el tiempo y este estrés se cronifica, eventualmente ese organismo va a sufrir un proceso de agotamiento, ¿ya? Donde se va a perder la resistencia, se van a depletar los recursos. ¿Qué recursos? Los neurotransmisores y los mecanismos de respuesta de cada uno de los órganos, sea sistema nervioso, glándulas, etc. Y es importante tener en consideración esta etapa porque cuando esto se cronifica,
puede llegar a haber un daño anatómico, ¿ya? Un daño anatómico y por ende funcional también, que va a producir en el fondo una mala adaptación de ese organismo frente a los fenómenos ansiosos, estresantes posteriores. Solamente a modo de aclaración, existen otros modelos que explican la respuesta del organismo frente a fenómenos estresantes, como es el modelo de la alostasis y de la carga alostática, pero en honor a la simplificación y para poder avanzar, solamente lo menciono, existe, y ese modelo se hace un poquito más cargo, perdón, de todo lo que tiene que ver con un organismo que se sobrepasa de un fenómeno estresante. Bien, ahora, cuando hablamos del síndrome general de adaptación, hablamos de una respuesta que es inespecífica, pero sabemos, porque lo vemos en nuestros pacientes y porque a nosotros también nos toca vivirlo, que en realidad la respuesta a un fenómeno estresante puede ser, al menos en nosotros, bastante más compleja, bastante más específica. Entonces es importante revisar lo que tiene que ver con las conductas como herramientas de restablecimiento de la homeostasis. Entonces, me gusta mucho este approach porque nos hace entender la complejidad de las respuestas orientadas al restablecimiento de la homeostasis. Vamos a considerar que tenemos un primer nivel de seres vivos, de organismos, que de alguna manera frente a un estresor van a responder de una única manera. Estos son los individuos que, sometidos a un estímulo, responden con una única respuesta, como si el estresor o el fenómeno estresante fuese una cerradura, y este individuo tiene una única llave para abrir, ¿ya? Aquí tenemos en el fondo ¿cómo se llama? La adaptación, tenemos la selección natural funcionando. Estas son respuestas bastante rígidas, y aquí lo único que vemos es la expresión genética, ¿ya? Un estímulo, una respuesta, como básicamente un nivel súper darwiniano. Luego tenemos un segundo nivel, que tiene que ver con individuos que ya tienen cierto grado de flexibilidad en su comportamiento, y esto es como tener un llavero, tener una cerradura, pero tener varias alternativas para poder resolver ese problema o para poder sobrellevar ese fenómeno estresante. En este caso ya tenemos individuos que mediante prueba y error van a ir tanteando dentro de todo su repertorio de conductas cuál es la que mejor resuelve el problema. Y por lo tanto, a propósito de eso, podemos inducir que acá en este caso existe aprendizaje, ¿verdad? Ahora luego, tenemos un tercer nivel, que es donde nosotros estamos, que es un nivel donde el individuo es capaz de imaginar, pensar respecto de las posibles soluciones al problema, y en un ambiente totalmente virtual, intentar abrir esa chapa con distintas llaves y probar cuál es la que responde. ¿Cuál es la gracia de esto? Que a diferencia del nivel previo, el nivel previo es prueba y error. Puede que le achunte, puede que acierte, como puede ser que el primer intento no sea el correcto y eso lleve a la muerte del individuo. En cambio, en nuestros perros, en nuestros pacientes, ya sabemos que existen procesos cognitivos superiores que le permiten al perro poner un escenario teórico virtual en el imaginario y poder resolver ese problema para que la conducta que ofrezca sea la más adaptativa, ¿ya? Entonces eso es lo que le va a permitir al individuo poder sobrellevar situaciones en ambientes de incertidumbre. Y es aquí donde nace el mecanismo fisiológico que es responsable de la ansiedad, porque de alguna manera esto requiere, en el fondo, anticiparse, pensar, poner a prueba aquí adentro para luego ejecutar. Entonces aquí está la base, de alguna manera fisiológica, que explica el fenómeno de la anticipación. Bien. Entonces, un individuo, para poder responder en base a lo que acabamos de ver de este tercer nivel ya más cognitivo, más de pensar antes de, implica que este organismo tiene que prepararse para responder. Y la respuesta, esta preparación, va a tener también a su vez tres etapas. En primer lugar, vamos a tener una identificación inicial y orientación hacia la situación.
esta etapa es más bien automática, es más bien inconsciente y tiene que ver con la respuesta de alerta, ¿sí? Con este arousal, este incremento de la atención orientada a la fuente, ¿sí? Del estresor. Luego viene la etapa de preparación de la respuesta, donde ocurre justamente todo el proceso cognitivo y finalmente viene la ejecución de la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a nuestros pacientes, a nuestros perros, a nuestros alumnos, en el caso de que acá haya alguno que se dedique al adiestramiento? Que ellos realizan una evaluación cognitiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de tener en consideración acá? Que va a existir un puente, una etapa intermediaria entre el encuentro con el estímulo y la reacción de estrés conducto emocional. Y esa etapa intermedia son los procesos cognitivos, entendiendo que es un proceso que en el fondo son un montón de habilidades donde se perciben los estímulos, se procesa esa información, se construye una respuesta y se entrega y se pone también al servicio de la modulación de esa respuesta. Y eso es lo que nosotros vamos a recibir finalmente como la reacción de estrés conducto emocional del individuo que ha sido sometido al estímulo. Entonces lo importante acá es que para nuestros perros la valoración interna que hacen ellos de ese estímulo es mucho más importante que el estímulo. Nosotros vamos a ver, qué sé yo, tenemos un perro que es reactivo con otros perros. Y nosotros vamos a decir, ok, la distancia social de un perro más o menos corresponde a unos 7 metros, entonces si el perro está a menos de 7 metros, uno pudiera decir que vamos a observar en el perro una reacción ya un poquito más de alerta, etcétera. Va a depender porque las experiencias previas, los recuerdos y las emociones que tenga ese perro respecto de la interacción con los perros puede que setee la distancia social en otro lugar. ¿Ya? Y eso justamente tiene que ver con este filtro, que tiene que ver con el proceso cognitivo propio del perro. Y por eso que es tan importante recordar que el perro tiene cognición y que por lo tanto lo que nosotros vemos es distinto a la interpretación interna emocional que va a ser ese individuo de ese estímulo. Entonces, en la evaluación cognitiva ocurren dos procesos. En primer lugar, evidentemente existe la evaluación cognitiva que es primaria, donde el perro dice, ok, ¿cuál es la situación a la que me estoy viendo enfrentado? ¿Cuál es la naturaleza de ese estímulo? Entonces, existen tres posibles respuestas. Que el estímulo sea irrelevante, que la estimulación o que la situación sea benigna positiva, en el fondo que exista la posibilidad de recompensa o de refuerzo o de alivio de un castigo, o que la situación sea francamente estresante. Pero aquí volvemos a lo mismo respecto del distrés y el eustrés. No todo lo que es estresante va a tener una connotación negativa o va a ser una emoción de valencia negativa, ¿ya? Porque existen, de alguna manera, bajo el filtro de este proceso cognitivo, van a haber experiencias o estímulos que producen daño, ¿ya? En el fondo ha producido daño en el pasado y sabe que produce daño o ya lo produjo en ese momento. Luego tenemos experiencias o situaciones que representan una amenaza, ¿ya? Y aquí es importante detenerse porque lo que representa una amenaza va a producir una emoción de miedo, de ansiedad, porque en el fondo ya se teoriza de que pudiera existir un daño potencial. Existe una anticipación y de alguna manera el paciente o el individuo va a identificar que existe un posible daño y por lo tanto eso va a producir miedo o incluso ansiedad, ¿ya? Y también existe la posibilidad de que un evento estresante sea un desafío. Y si se fijan acá, los colores no están puestos arbitrariamente. Lo puse en verde, en el mismo color de una experiencia benigna positiva, porque en el caso de la amenaza y del desafío, estas dos experiencias comparten el hecho de que va a existir la necesidad de movilizar recursos de afrontamiento, ¿ya? En el fondo el individuo va a tener que enfrentar esta situación y eso produce estrés. Sin embargo, en el caso del desafío, existe una valoración de que hay la fuerza necesaria para sobrellevar esta experiencia y por lo tanto
Las experiencias que va a sentir ese individuo son emociones positivas, de excitación, de expectativa, con deseos de afrontar, ¿ya? Esto también lo vamos a tener en consideración a la hora de la terapia, porque lo que uno intenta buscar es que lo que representa actualmente una amenaza, eventualmente nosotros seamos capaces de construir en nuestro individuo habilidades, fortalezas que le hagan percibir eso como un desafío y ya no como una amenaza, ¿ya? Y luego de esta evaluación primaria de cuál es la naturaleza de la situación que está presente, en la evaluación cognitiva secundaria, en el fondo el individuo va a evaluar qué es lo que puede hacer para afrontar esa situación, va a construir esta respuesta, ¿sí? Ordenada, organizadamente. Entonces, tal como lo dice García Allen, que es un psicólogo humano, dice que hay que ser conscientes de que lo que provoca malestar o ansiedad no son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a ellos. Entendiendo que nuestros objetos de estudio y de trabajo, nuestros animales, viven emociones y tienen procesos cognitivos, esta frase aplica perfectamente para ello. No es el evento, sino que es como nuestro individuo vincula ese evento a ciertas emociones, a ciertos recuerdos o experiencias previas. Bien, sigamos. Entonces, ahora entendiendo esto, como insisto, muy a grosso modo, muy por encimita, nos vamos a ir a la neuroanatomía de la ansiedad. Súper rápido. Dentro del sistema nervioso, lo único que ocurre es transmisión de impulsos eléctricos, ¿ya? Nuestra unidad de estudio es la neurona. Y la neurona responde de dos maneras. O permitiendo que el impulso nervioso avance o deteniendo la transmisión de ese impulso eléctrico. Y esa comunicación va a ocurrir en la sinapsis, que es justamente donde una neurona presináptica conversa con la siguiente, que es la que tiene que continuar o la que detiene la transmisión del impulso eléctrico. Para poder hacer esta conversación en la sinapsis, las neuronas se comunican a través de neurotransmisores, que son equivalentes a los testigos en las carreras de relevo, ¿ya? Entonces, súper a grandes rasgos, existen neurotransmisores que son excitatorios, como por ejemplo la noradrenalina o la dopamina, que son de alguna manera que permiten que el impulso eléctrico continúe, avance, se perpetúe. Y existen neurotransmisores que son inhibitorios, predominantemente en este caso el GABA, que detiene la transmisión del impulso nervioso, en el fondo que corta esa transmisión y ahí ese impulso se detiene. ¿Por qué hago hincapié en esto que es súper obvio? Porque a veces se nos olvida que las conductas, que los fenómenos que observamos en nuestros perros son esto, son impulsos eléctricos que se van transmitiendo, perpetuando, fortaleciendo, masificando, divergiendo o que se detienen. No hay nada más que ocurra en el cerebro y esto es súper, súper, súper importante. Entonces, a nivel de la respuesta ansiosa, se sabe que existe una parte del cerebro que es más bien, es un poquito primitiva, pero que conecta con estructuras un poquito más desarrolladas, que es el sistema límbico, ¿ya? Y la verdad es que hablar de cerebro emocional no es lo más preciso, ajustado a lo objetivo, pero sirve, nos permite poder entender de alguna manera cuál es su función. El sistema límbico es una agrupación de estructuras ubicadas en el cerebro que pasan por varias partes del cerebro y que de alguna manera van a modular la respuesta emocional frente a los estímulos del medio externo o incluso en el caso del trastorno ansioso endógeno del medio interno, ¿ya? Dentro de lo que podemos mencionar está el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el fornix, el cirungulado, etcétera, etcétera. Vamos a hablar solamente de algunos que son los más estudiados y los más importantes. En primer lugar, la amígdala. La amígdala que se encuentra en la base del cerebro es la encargada de regular el sistema de lucha-huida, ¿ya? Junto al hipotálamo. La amígdala en el fondo recibe este input de
desde el medio externo, de un fenómeno estresante, y va a ir a decirle al hipotálamo, hey, espabila, que algo está pasando. Y el hipotálamo justamente va a activar su eje hipotálamo-adrenales y va a producir la liberación de las catecolaminas. Adicionalmente, la amígdala está encargada de reclutar los recuerdos de eventos pasados que provocaron temor. Y esto tiene que ver con la memoria emocional, ¿sí? Luego tenemos el hipocampo, que es el principal mediador en la generación y en la recuperación de recuerdos. Ojo, no quiere decir que el hipocampo sea donde se alojan los recuerdos o la memoria, sino que es como un centro de activación para acceder a ciertos recuerdos, ¿ya? De la memoria explícita, no la procedimental, sino la memoria que tiene que ver con experiencias vividas, con recuerdos de eventos puntuales. Entonces, activado el hipocampo permite que se vaya a recuperar ese evento vivido previamente que está asociado a una emoción intensa. Entonces, junto con la corteza cerebral y la amígdala, tiene el rol primordial justamente del aprendizaje asociativo, a partir de lo vivido previamente, a partir de la consecuencia de un evento, cómo se va a grabar eso dentro del cerebro del individuo. ¿Qué es importante del hipocampo? Que se ha podido observar que la secreción excesiva y crónica de glucocorticoides impide el aprendizaje a nivel celular, porque impide justamente la transcripción del ADN a nivel celular, ¿ya? Que es justamente como se entiende el aprendizaje a nivel neurológico, la síntesis de proteínas que van a ir a formar parte de un receptor para un neurotransmisor, o que tal vez esa proteína sea el sustrato para producir más neurotransmisores, pero eso es aprendizaje. Entonces, el cortisol, de alguna manera, cuando está presente en el hipocampo de manera persistente y en altas concentraciones, va a bloquear este proceso de transcripción, ¿ya? Y eventualmente el daño puede ser tal que puede llegar a alterar justamente la estructura neuronal del hipocampo. Por ejemplo, reduciendo la síntesis de proteínas para un neurotransmisor, para un receptor de un neurotransmisor en específico. Por lo tanto, la capacidad de esa neurona de responder va a ser mucho menor. Y finalmente, insisto, solamente para no estar hablando aquí 300 horas, vamos a hablar del locus cerúleo, que es de alguna manera es como el centro de aprendizaje del miedo, ¿ya? El locus cerúleo es un núcleo productor de norepinefrina o noradrenalina. De hecho, es donde más se concentra este neurotransmisor que en todas las otras partes del cerebro junta. Está ubicado en la base del tallo encefálico y es el principal emisor de fibras, de proyecciones nerviosas hacia la corteza, hacia todo el resto del sistema límbico, hacia el hipotálamo y hacia el cerebelo, ¿ya? Adicionalmente, es el receptor de las aferencias sensoriales del organismo, sobre todo en lo que tiene que ver con estrés y dolor, ¿ya? Entonces, estimulado el locus cerúleo, por ejemplo, por un estímulo nociceptivo, por dolor, va a liberar cantidades masivas de noradrenalina a todo el cerebro, ¿ya? Y entre otras cosas, yendo a activar estas otras estructuras, va a provocar justamente el ir a buscar una memorización de ese evento de manera más rápido, ¿ya? Adicionalmente también es uno de los encargados de modular la activación autonómica durante la reacción de lucha-huida, ¿ya? Que es la respuesta defensiva en caso de peligro. Entonces, si se fijan, las tres estructuras de las que hablé, de alguna manera tienen cierto predominio en una actividad más que en otra, pero en realidad todas funcionan interrelacionándose para poder producir una respuesta emotiva, una conclusión emotiva respecto de esa experiencia vivida, cómo va a quedar almacenada, qué va a significar en el futuro, ¿ya? Ahora, tenemos que tener a alguien que le ponga un poco de orden a todo esto. Y ese alguien es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es ese lugar en el cerebro del individuo, del organismo, que permite justamente este ideario, este ambiente seguro, virtual, donde se puede anticipar y preguntar en un entorno de incertidumbre cuál pudiera ser la respuesta que lleva mejor
a la adaptación y a la supervivencia, ¿ya? Entonces vamos a decir que la corteza prefrontal va a, va a ser como, de alguna manera, como un director de orquesta, ¿ya? Y está encargado de las funciones ejecutivas, que como les decía, justamente son el conjunto de habilidades y aptitudes que son cognitivas, orientadas al control y a la regulación comportamental, a través de ideas, de pensamientos, de movimientos, de recuerdos y de acciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Entregar una respuesta organizada y que reciba justamente el input del sistema límbico, pero que lo module, ¿ya? Que a través de esta cognición diga cuál es la respuesta más probablemente exitosa frente al estímulo estresor, ¿ya? Esto es un diagrama que de alguna manera busca explicar muy simplísticamente cómo conversan estas dos partes. Tenemos al locus cerúleo, que sometido o estimulado frente a un evento estresante, va a disparar a la amígdala, y también va a disparar a la corteza prefrontal, liberando concentraciones masivas de norepinefrina predominantemente. Pero si se fijan, va a existir un mecanismo de control por parte de la corteza prefrontal para ir a detener la intensidad de la respuesta de la amígdala. Entonces, este loop permite que la respuesta entregada frente a un estímulo aversivo sea controlada. Ahora, hablemos de la fisiología de la ansiedad. Ya entendimos más o menos a grosso modo cómo funciona la anatomía, pero ahora veamos cuál es la fisiología de la ansiedad. Aquí nos metemos en un tremendo problema porque en realidad no se sabe con exactitud dónde, ni cómo se produce la ansiedad como respuesta, ¿ya? Y claro, uno dice, bueno, hemos estado hablando todo el rato y en realidad que no se sabe con exactitud. No se sabe con exactitud, pero sí hay cosas que sabemos. Sabemos que la ansiedad como estado, como emoción, como reacción, implica o está condicionada de la existencia de la capacidad neurológica de anticiparse, ¿ya? Esta capacidad de prever el futuro en base al pasado. Sabemos que la ansiedad implica la interacción de varias áreas o núcleos cerebrales con cierta jerarquía operativa. Y eso, bueno, desafortunadamente lo sabemos porque en décadas previas se hizo mucha experimentación con animales, activando, desactivando, estimulando, interviniendo quirúrgicamente estas distintas partes del cerebro, y se ve que se ha podido ver, se observó que estas estructuras tienen cierto grado de jerarquía operativa. Entonces, a grosso modo, sabemos que cuando la jerarquía de estas estructuras se altera, la ansiedad, esta respuesta anticipatoria que nos prepara para el peligro, se puede volver patológica. Diagramándolo, vamos a decir que de alguna manera una amígdala hiperexcitada va a secuestrar a la corteza prefrontal. En el fondo tenemos que la emoción va a predominar por sobre la cognición y el razonamiento, ¿ya? Al lado izquierdo pueden ver qué es lo que debiera ocurrir en el caso del miedo, pero al lado derecho vamos a observar que en el fondo cuando los centros controladores del miedo predominan, están hiperreactivos, de alguna manera van a secuestrar la capacidad de la corteza prefrontal de modular esta respuesta. Y por lo tanto, lo que se exhibe es el predominio de la emocionalidad frente a un factor estresante. Ya. Bien, entonces, existen un montón de formas, de modelos, de teorías que buscan explicar cómo es que se dispara la ansiedad, ¿ya? A mí me gusta, y probablemente es la teoría que más se hace cargo de la complejidad de las respuestas de los seres vivos, que es la teoría reformulada, eso sí, de la sensibilidad al refuerzo de Gray, ¿ya? En el fondo, a ver, digamos que de alguna manera los genes son los antecedentes distales del comportamiento, ¿sí? Los genes van a condicionar la concentración y la ubicación de los receptores en ciertas neuronas, la concentración de neuronas de uno u otro tipo en ciertos núcleos cerebrales, todo eso está determinado por la genética, ¿ya?
pero de alguna manera esos genes van a afectar o van a incidir o van a generar sistemas biológicos que van a responder entregando lo que nosotros vemos que son los comportamientos. Entonces, vamos a observar que existen asociaciones, a partir de esta teoría, asociaciones de núcleos cerebrales que están más orientados a un tipo de consecuencia, un tipo de respuesta, y otros a otro tipo de eventos, ¿ya? Entonces, en base a esto, esta teoría habla de que existen tres sistemas. El sistema de activación conductual, el sistema de inhibición conductual, y en la teoría reformulada hablan de un tercer sistema que es el sistema de lucha, huida, bloqueo, ¿ya? Estos tres sistemas se interrelacionan y unos van a predominar más, otros menos, para luego entregar una respuesta que es lo que nosotros vamos a observar. Entonces, también diagramándolo para que sea lo más simple posible y poder entender más o menos cómo se enfrenta esto, vamos a decir que el sistema de activación conductual es sensible a los estímulos apetitivos, donde está mediada la recompensa, ¿ya? Pueden ser apetitivos condicionados o incondicionados, ambos entran aquí, ¿ya? Es un sistema, son núcleos que son predominantemente dopaminérgicos y que funcionan por feedback positivo. Cuando este sistema predomina, lo que vamos a observar es la aproximación hacia un estímulo, ¿ya? Va a producir acercamiento. Luego tenemos el sistema de inhibición conductual. El sistema de inhibición conductual es sensible a los estímulos aversivos condicionados. Es un sistema predominantemente serotoninérgico y se va a activar cuando existe conflicto entre el sistema de activación conductual y el sistema de lucha, huida, bloqueo, ¿ya? Como por ejemplo, cuando el individuo se ve obligado a avanzar hacia el peligro, ¿ya? Eso evidentemente produce ansiedad, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir en este tipo de activación, o cuando este sistema predomina, es que se van a interrumpir las conductas que se estaban ejecutando en ese momento para privilegiar el estado de alerta y vigilancia, ¿ya? Que aparece la rumia ansiosa, y en la anticipación, la aprehensión. Y finalmente tenemos este tercer sistema, que es el sistema de lucha, huida, bloqueo, que en el fondo es el mediador de todos los estímulos aversivos, condicionados o incondicionados. Puede ser el dolor, puede ser un contexto que haya sido asociado a una experiencia aversiva y que por lo tanto en presencia de ese contexto el individuo va a activar este sistema de lucha, huida, bloqueo, ¿ya? Es un sistema predominantemente adrenérgico y que evidentemente es un sistema que funciona por feedback negativo, ¿ya? Se va a activar ya sea por castigo o por ausencia de recompensa. Y lo que observamos cuando predomina este sistema es el temor y la evitación, ¿ya? Bien. Entonces, para poder empezar a enfrentar el tema de la ansiedad como fenómeno, tenemos que entender que en la base del fenómeno ansioso va a existir un nivel de excitación más allá de lo adaptativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la ansiedad, en esta anticipación aprensiva? Se va a ver impedida la capacidad de observar, de percibir objetivamente. La asimilación de la información presentada va a ser mal adaptativa y por lo tanto se va a interferir con el procesamiento y con la toma de acciones basadas en esos pasos previos. Por lo tanto, de alguna manera, cuando el individuo entra en un estado ansioso, la excitación sube tanto que no se percibe bien, no se procesa bien y no se toman las decisiones correctas. Y por eso, en el fondo, decimos que esta ansiedad patológica es mal adaptativa. Entonces, vamos a poner como ejemplo, aquí no se va a oír porque estoy con los audífonos, pero tenemos aquí a 4 perros en un parque. Tenemos a Charlie, a Lupita, a Homero y a Sophie. Estos 4 perros han tenido experiencias de vida distintas, tienen razas distintas y tienen fortalecidas ciertas partes o ciertas secuencias conductuales distintas, dependiendo justamente de la selección genética de la raza. Entonces,
Sometidos a un estímulo que vamos a decir, por ejemplo, que es el ladrido de otro perro a 7 metros, estos 4 perros van a responder, ¿ya? Esta línea está puesta arbitrariamente como el umbral de respuesta de estos 4 perros. Sometidos al ladrido de un perro, estos 4 perros van a responder de forma distinta. Charlie, de hecho, va a percibir el estímulo, pero nosotros no vamos a alcanzar a observar una respuesta. En el caso de Lupita, va a responder, vamos a ver que incluso dirige su atención hacia la fuente del sonido, pero nosotros no alcanzamos a observar una respuesta, en el fondo, alguna reacción motora más allá. En el caso de Homero, sí vamos a alcanzar a observar una respuesta que va a estar orientada predominantemente a las vocalizaciones y a la aproximación, evitación en un conflicto más bien ambivalente frente a ese estímulo que es el perro ladrando. Y en el caso de Sophie vamos a ver que ella simplemente se dirige hacia otro lado, evitando completamente interactuar con la fuente de ese ladrido, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que podríamos decir? Por ejemplo, podríamos decir que Charlie es un perro que vivió una etapa de socialización correcta, rica en estímulos, un proceso de habituación gordito, grande, muchos ruidos, muchos estímulos visuales, olfativos, y esa cabeza, esa corteza prefrontal, ese sistema límbico está lleno de información, y por lo tanto la novedad acá es muy poca, y no responde. En el caso de Lupita podríamos teorizar que es una perrita que fue correctamente socializada, tal vez no con tanto ímpetu, y que por la raza ella tiende a ser un poquito más reactiva frente a ciertos estímulos, sobre todo los estímulos de naturaleza social. En el caso de Homero, Homero es un perro pandemia, es un perrito que llegó de cachorro directamente a la casa, nunca ha escuchado otro perro ladrar, pero como es de una raza particularmente sociable y todavía está en una edad muy dispuesta a la interacción social, responde, pero responde más o menos bien. Sophie, en cambio, es una perrita que no solamente nunca ha interactuado con otros perros, sino que ella, su temperamento es predominantemente ansioso, es una perrita que además siente temor frente a un montón de estímulos auditivos y por lo tanto responde con esta actitud de evitar por completo el estímulo. La pregunta es, ¿qué pasa si es que el perro vuelve a ladrar? Si el perro vuelve a ladrar, probablemente la respuesta que vamos a observar también va a ser distinta porque sabemos que cada uno de ellos responde de manera distinta, con una distinta intensidad frente al estímulo. Pero acá entra en juego lo que tiene que ver con la recuperación del control, ¿ya? En los perros, mientras más excitados están, más se demoran en recuperar la calma. Y por lo tanto, si vamos a trabajar con estos perros su sociabilidad, vamos a tener que tener en consideración cuánto tiempo individualmente cada uno de ellos se toma para poder responder o de forma adaptativa frente a un nuevo estímulo. Supongamos que Charlie, que es un perro que en el fondo respondió simplemente mirando, así como sin mucho interés, se demora 3 minutos en estar listos para volver a su nivel basal de excitación y poder responder de forma adaptativa. Lupita, en cambio, se demora 4 minutos, Homero se va a demorar ya unos francos 25 minutos, y en el caso de Sophie, ella necesita por lo menos 2 horas sin estimulación para poder recuperar el control, porque la excitación fue tan alta que simplemente el individuo, la Sophie perdió la capacidad de responder adaptativamente antes de 2 horas, ¿ya? Pero, así es la vida en un parque, el perro vuelve a ladrar a los 2 minutos. Lo que vamos a ver es que Charlie, como es un perro correctamente socializado, con una respuesta completamente normal, adaptativa, proporcionada al estímulo, le va a prestar un poco más de atención, pero va a estar todo bien. Lupita ya se va a poner a ladrar, ya está un poquito incómoda con la situación. Homero se va a disparar, probablemente pueda incluso agredir al otro perro, porque de alguna manera se ve absolutamente sobrepasado por esta estimulación reiterada antes de recuperar el control. Y en el caso de Sophie, nuestra última perrita, potencialmente podríamos teorizar que acabamos de destruir una fobia social frente a la presencia de otros perros. Entonces,
esto es sumamente importante a la hora de enfrentar el tratamiento, el adiestramiento, la modificación de un perro que tiene cierto grado de reactividad frente a estímulos frente a los cuales no debiera reaccionar más allá. Esto tenemos que observarlo, tenemos que identificarlo, tenemos que registrarlo, tenemos que conocerlo para poder establecer una pauta de trabajo que esté en consonancia con las necesidades de ese perro, que le permita aprender y no sensibilizarse más. Este diagrama, me disculpo, acabo de ver que no puse aquí la fuente, este diagrama es también de Karen Overall, teoriza respecto de un mismo perro que va a ser sometido en 3 ocasiones al mismo estímulo, ¿ya? Entonces, lo que ocurre acá es que la reactividad puede actuar de forma acumulativa. Tenemos a nuestro perro que es sometido a un primer estímulo y tenemos una respuesta que es completamente proporcional a la intensidad del estímulo, ¿ya? En la línea diagonal, la primera línea diagonal que se dirige hacia la derecha, vamos a ver cuál es el tiempo de recuperación de ese primer estímulo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que antes de llegar a ese punto donde vuelve a su estado basal, no sería conveniente volver a someterlo al mismo estímulo. ¿Qué pasa si nuestro perro no ha recuperado su nivel basal y es sometido de nuevo al mismo estímulo? El estímulo va a ser percibido como de mayor intensidad y va a provocar una respuesta que va a sobrepasar el umbral adaptativo, ¿ya? Entonces, el tiempo de recuperación de ese segundo estímulo no va a ser proporcional solamente al segundo estímulo, sino que va a ser el efecto acumulativo, aditivo, de la reacción frente al primer estímulo y al segundo estímulo. Si no esperamos de nuevo a que ese individuo recupere el control y lo sometemos de nuevo a un tercer estímulo, pero ahora mucho más bajo que el primer y que el segundo estímulo, igual vamos a observar una respuesta totalmente desproporcionada y no equivalente al estímulo porque se le va a meter a la mochila la reactividad que viene acumulada del primer y del segundo estímulo. Entonces, este es el motivo por el cual a veces a mí me pasa que voy a trabajar al parque con algunos pacientes y veo perritos que cuando vienen recién llegando responden de una cierta manera frente a una situación social, a la aproximación de otro perro o al ladrido, o incluso algo que pasa acá lamentablemente mucho en Chile, es que haya 2 perros peleando a otro lado. Lamentablemente, cuando no se tiene en consideración todo esto, lo que ocurre es que si a ese perrito no lo sacamos de esa situación y le permitimos en tiempo y estimulación recuperar el control, si el estímulo permanece, ese perro se va a ir sensibilizando cada vez más a la experiencia y por lo tanto vamos a ir dañando su capacidad de aprender y de adaptarse y de responder de forma adaptativa. Y lo que vamos a estar haciendo es de alguna manera ir construyendo cada vez más excitabilidad y por lo tanto cada vez una respuesta más ansiosa y más maladaptativa. Entonces, ¿cómo se ve un perro ansioso? Lo interesante de lo que tiene que ver con la sintomatología del trastorno ansioso es que se ve muy parecido al miedo, ¿ya? ¿Cuáles son los signos conductuales? Vamos a ver un perro que está más vigilante, vamos a ver que está más exploratorio. Eso no necesariamente quiere decir que se va a ir moviendo, sino que va a estar en un estado de escaneo, tratando de, en la medida de lo posible, mantener todo bajo control, ¿ya? Tratando de anticiparse a la posibilidad de una aparición de una amenaza. Va a haber un mayor monitoreo de otros individuos, sean sus conespecíficos o personas. Va a haber cambios en la actividad motora. Existen algunos perros que en casos extremos simplemente se bloquean, se congelan y detienen cualquier tipo de comportamiento. Y esto justamente tiene que ver con lo que yo les mencionaba del sistema de inhibición conductual, que cuando el sistema de inhibición conductual se activa, lo que ocurre es que la actividad motora se detiene para poder dar lugar, dar espacio a todo lo que tiene que ver con la mayor atención y el estado de alerta, ¿ya? Va a haber una hiperactividad autonómica, jadeos, temblores, micción, defecación, etc.
y hay predominantemente una agresión más bien ofensiva. Desde el punto de vista neurofisiológico, vamos a observar taquicardia o bradicardia. Va a depender en el fondo de la concentración y de la localización de la estimulación de la norepinefrina. Vamos a ver alteraciones en la presión sanguínea, insisto, alteraciones, pueden ser un incremento o un descenso. Vamos a observar midriasis, vamos a observar alteraciones gastrointestinales, y esto es muy, muy, muy útil porque usualmente un perro sometido a un evento de estrés agudo por un aumento de la motilidad colónica va a tener diarrea. Probablemente a varios les va a resonar perritos que son muy ansiosos, de repente van al parque y la primera defecación tiene una buena consistencia, grado 4 incluso 5, pero ya van a haber defecaciones posteriores que van a ser seguidas, incluso con el perro caminando, y ya de una consistencia grado 1, cuando es extremo, 2 o 3, ¿sí? Una feca que es más blanda, más pastosa, más líquida, y hay más deseo de defecar sistemáticamente. Vamos a observar también cambios en el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, sobre todo lo que tiene que ver con la concentración de células en la sangre, ¿ya? Con el hematocrito, etc. Vamos a observar también salivación, observamos mucha tensión muscular, y eso es lo que explica que exista caspa. Si se han fijado, a los que de acá son médicos veterinarios, los perritos que son muy ansiosos o que tienen un trastorno ansioso generalizado o ansiedad por separación, es como que la caspa les brota cuando van al veterinario, cuando se quedan solos en la casa, etcétera, ¿ya? Y también podemos observar cambios en el ciclo de sueño y vigilia. Ahora, como les decía, el miedo y la ansiedad se ven casi iguales. ¿Por qué es importante hacer la diferenciación? Porque nosotros hacemos el diagnóstico. Es un diagnóstico fenotípico, es un diagnóstico en base a lo que estamos observando. Nosotros no tenemos idea si lo que predomina en ese cerebro es el SIC o el sistema de lucha, huida, bloqueo. No tenemos idea si lo que está predominando en ese momento es la serotonina o es la noradrenalina. Lo que nosotros hacemos es hacer un diagnóstico fenotípico y se ven bastante parecidos. Pero acá les dejo algunos tips que pueden servir para poder identificarlo. En general, el miedo se expresa más cuando se mueve hacia la agresión, es una agresión más bien defensiva, ¿ya? Mientras que en el caso de la ansiedad probablemente vamos a ver una agresión predominantemente ofensiva, ¿sí? De alguna manera, como no existe un foco claramente identificable, sino que existe la anticipación, la aprehensión respecto de una posible amenaza, el individuo se va a dirigir ofensivamente, proactivamente, para intentar neutralizar lo que pudiera aparecer, ¿ya? En el caso del miedo, la postura de temor es mucho más marcada, es mucho más evidente, es mucho más franca. El centro de gravedad baja mucho más, las orejas se esconden mucho más, la cola se esconde mucho más, ¿ya? En el caso de la ansiedad vemos como una ambivalencia, vemos este perro que está como a mitad de camino, a veces queda esta patita que está levantada, etc. Y finalmente, en el caso de los trastornos predominantemente de temor, lo que vamos a observar es que siempre va a haber un intento inicial de reducir la interacción social, de evitar por cualquier medida. En el perro ansioso vamos a ver más bien una conducta ambivalente, y volvemos, y por eso es que es tan importante hablar de estos modelos biológicos que intentan explicarlo a nivel molecular. De alguna manera lo que tenemos es el sistema de inhibición conductual, no es una franca huida y evitación, hay un conflicto, y eso lo vamos a observar como una ambivalencia o como algo que pudiera ser un poco menos predecible y evidente que el comportamiento de temor franco. Entonces, esta es la parte que a mí más me interesa, que me gusta, y que ojalá los que están viendo esta actividad puedan ponerlo en práctica y me comenten cómo les va, porque justamente busca hacerse cargo de todo lo que conversamos durante la sesión. Sabemos, de alguna manera, que el poder, que lo que los clientes nos piden es modificar la conducta, ¿sí? En el fondo, el resultado de un fenómeno que ocurre a nivel molecular, a nivel neurológico, que es en el fondo la exhibición, la expresión de la ansiedad. Supongamos que sea un trastorno de distrés por separación,
resolver la conducta destructiva o las vocalizaciones que traen problemas con los vecinos. En el trastorno ansioso generalizado, tal vez tener un perro más atento, más obediente, como usualmente lo describen los clientes, etc. Y esa modificación conductual se logra modificando varios ambientes o entornos del individuo. Tenemos la modificación social, la modificación física y la modificación molecular. Ahora, en primer lugar, para poder modificar el entorno físico, tenemos que entender cuál es el entorno físico del perro, porque en el fondo nosotros no podemos ver lo que rodea al perro con nuestros ojos y esperar que esos cambios resuenen en la cabeza del perro. Volvemos a lo mismo, nosotros tenemos como paciente un individuo altamente cognitivo que tiene un mundo interior lleno de información, de recuerdos, de experiencias, de procesos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar y conocer cuál es el mundo interno de nuestro paciente. Y a eso, en el fondo, es a lo que hizo referencia a inicios del siglo XX von Utzkull, hablando del Umwelt, de este mundo interior. De alguna manera, para nosotros, por ejemplo, un perro grande puede ser solo eso, un perro grande. Pero para nuestro paciente, dependiendo de sus experiencias previas, un perro grande puede ser un estímulo sumamente aversivo y por lo tanto si yo lo veo a 3 metros, a mí me va a parecer una distancia más que razonable, pero para nuestro paciente 3 metros ya es la anticipación del desastre y por lo tanto nosotros tenemos que adaptar el entorno físico acorde a las necesidades de nuestro paciente, ya sea en estímulos visuales, en estímulos auditivos y en estímulos olfatorios, en todo lo que rodea físicamente a nuestro paciente. Y hago un particular hincapié en todo lo que tiene que ver con los estímulos auditivos, porque como les mencionaba en un inicio, hay mucha correlación y mucha comorbilidad entre las fobias auditivas y los trastornos ansiosos. Por lo tanto, prestar atención a cómo responde nuestro paciente frente a los sonidos es muy importante para poder generar un entorno libre de esos estímulos o a una intensidad que sea más baja que la que gatilla la respuesta de temor o la respuesta ansiosa, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, sea que un sonido se transformó en un estímulo condicionado que anticipa, qué sé yo, un dolor o una experiencia aversiva, por ejemplo, los ladridos, etc. En el entorno físico también están los animales con los que comparte el espacio físico. Aquí hago un ejemplo que es muy, muy, muy evidente en el caso de los gatos, que tiene que ver con cuando uno gatifica el espacio donde viven varios gatos para reducir los encuentros agresivos. Esta intervención lo que logra es reducir la intensidad, la frecuencia de los encuentros agresivos, pero también, como inevitablemente los va a haber si es que existiera un conflicto, también va a reducir la intensidad, porque genera un punto de fuga mucho más rápido. Y por lo tanto, eso va a repercutir directamente en el tiempo de reset emocional que va a necesitar ese gato para poder volver a exponerse a la experiencia de interactuar con ese gato en miras a poder socializarlo, ¿ya? En el fondo sabemos que un gato puede llegar a demorarse hasta 3 días en recuperar el nivel basal de excitabilidad para poder exponerse de nuevo a la experiencia de interactuar con otro gato. Si nosotros gatificamos, esta generación de puntos de fuga, de refugio, más disponible, va a hacer que ese tiempo que tenga que transcurrir para poder volver a practicar sea mucho menor, ¿ya? Entonces, como les decía, tenemos que adaptar el entorno físico de acuerdo a lo que es relevante para nuestro paciente. Por ejemplo, qué sé yo, nuestro perro dentro de todo su fenómeno ansioso además tiene protección de recursos, tiene todo el sentido del mundo, eliminar esos objetos para evitar que se practique ese loop de agresividad y de ansiedad que genera ese objeto en específico. Luego está entrenar la calma.
Karen Overall menciona algo que cuando yo lo leí por primera vez me quedó resonando un montón, que tiene que ver con que un perro es capaz de prestar atención y influenciar los estados fisiológicos asociados a sus comportamientos. A propósito de que el perro es un individuo altamente cognitivo, el perro puede recordar y contextualizar a partir de cierta información cómo se sentía en tal o cual momento, recordar. Entonces, por ejemplo, no sé, si tu perro está en la casa y tú le muestras la pelota y esa pelota solamente la ocupas para ir al parque, cuando el perro vea la pelota, claramente va a ir a buscar esa emoción, ese momento, ese evento sumamente placentero, apetitivo, que tiene que ver con jugar en el parque, ¿ya? Y puede ir a buscar ese momento y de alguna manera podría volver a experimentarlo. Y de igual manera con las experiencias aversivas, ¿ya? Entonces, si nosotros entrenamos la calma, generamos un entorno altamente predecible para el perro, donde sistemáticamente el flujo de información es predecible, es valioso, eventualmente ese perro sometido a una situación aversiva, estresante o ansiogénica, si lo ponemos de nuevo en ese ejercicio, va a poder recuperar cierto grado de calma, ¿ya? Y para eso Karen Overall desarrolló esto que es el protocolo de deferencia y relajación, que de alguna manera parte de ciertas premisas, que no se pueden educar nuevos comportamientos